Doy pase a la Premier para iniciar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. 12:06 en punto. Entonces vamos hasta Palacio de Gobierno con información que emite la presidenta del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez. Para la protección y para cuidar de la vida de las personas de nuestro país. Hemos tomado acciones que responden a los contextos tan cambiantes de la pandemia ocasionada por la COVID-19 y también a la aparición de nuevas variantes que son más contagiosas y que, por lo que vemos también, producen situaciones graves en la salud de las personas con, al parecer, más frecuencia que los contagios iniciales. A la fecha, hemos recibido 2.243.590 dosis de vacunas y tenemos aseguradas 48.700.000 dosis. Pero estas dosis van llegando progresivamente y continuarán llegando a lo largo del año. El proceso de vacunación iniciado con nuestra primera línea se extiende ahora a la población más vulnerable, las personas adultas mayores. Pero teniendo en cuenta la progresividad de las dosis, hemos empezado la vacunación con las personas adultas mayores de 80 años a nivel nacional. Nuestra consigna es acelerar el proceso de vacunación en función al número de dosis de vacunas que nos van llegando. Tenemos como aliados importantes a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, quienes esta semana han demostrado su compromiso con el proceso de vacunación y con la erradicación de la pandemia. Por ejemplo, en Lima, gracias al trabajo concertado con los gobiernos locales, este fin de semana estamos contando con 41 centros de vacunación. Luego de más de un año de la aparición del primer contagio, todos somos conscientes que no basta combatir el virus de la COVID-19. También es necesario aprender a convivir con él. Tenemos que desarrollar una convivencia responsable. Esto implica encontrar un equilibrio entre las medidas de salud pública, la economía familiar, pero también el cuidado individual de manera permanente. Cuarentenas generales estrictas y su consecuente cierre de actividades económicas han tenido un impacto importante en la pérdida del empleo, que cayó abismalmente en el segundo semestre del año 2020, llevando a la pobreza a miles de personas y sus familias y que además las empujó a buscar trabajo en condiciones no adecuadas, aumentando la tasa de informalidad con mayor riesgo sanitario, que al cierre del 2020 esta alcanzó al 75,3%. Nosotros nos comprometimos a adoptar medidas con cuarentenas diferentes, focalizadas y que responden a indicadores que hacen sostenible esta nueva convivencia. Desde que inició este gobierno, tomamos la decisión de ir reactivando gradualmente las actividades económicas con los protocolos sanitarios y aforos establecidos, lo que ha generado una recuperación progresiva del empleo en general, pero sobre todo el empleo formal en condiciones de salubridad adecuadas. En este sentido, queremos fortalecer la recuperación de las actividades económicas, pero queremos hacerlo de manera responsable. Y por eso promoveremos los espacios abiertos como una alternativa a la vida económica, pero también a la vida cultural, a la vida social. En los espacios cerrados se mantendrán los aforos diferenciados según el nivel de riesgo, incluyendo a templos, restaurantes y casinos.
Además, continuaremos con los conocidos como toques de queda y las restricciones los fines de semana, precisamente para limitar la movilidad y de esta manera reducir los contagios. También queremos promover que se reduzcan las reuniones familiares y las reuniones con amigos y amigas que han demostrado que han sido y son espacios de contagios, pues vemos muchos grupos familiares que ingresan a hospitalización y muchas veces están en búsqueda de una cama UCI. Sí es posible consensuar medidas preventivas que estén acordes con la salud pública y la economía familiar. El Gobierno trabaja de manera responsable en lograr este objetivo. Pero para que esto funcione, requerimos de un profundo compromiso ciudadano y de todos los emprendedores, microempresarios, empresarios que sabemos que hacen su mejor esfuerzo por implementar de manera eficiente los protocolos de seguridad para cuidar a la fuerza laboral, pero también a sus clientes, y así evitar situaciones que impliquen medidas extremas. Para fortalecer las medidas de seguridad en adelante, así como las vacunas, las mascarillas serán consideradas un bien público de distribución gratuita a las poblaciones vulnerables por parte del Gobierno. Su uso correcto, así como evitar los espacios con aglomeraciones y reuniones familiares sin protección y en espacios cerrados, son en realidad algunas medidas que debemos poner atención, son algunas situaciones sobre las cuales debemos poner atención para que en un caso evitemos los contagios y en otros apuntemos hacia la prevención. No podemos dejar de cuidarnos mientras el virus esté presente y todas las personas mayores de edad logremos estar protegidos con las vacunas. Se encuentra conmigo el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, quien va a compartir con nosotros la información sobre algunos ajustes a las medidas que contamos para la prevención del contagio de la COVID-19. Ministro. Muchas gracias, Presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, como lo ha mencionado la Premier, estamos en una etapa en la que la convivencia con el virus nos impulsa a tomar y retomar nuevos pactos sociales, sobre todo entre el Estado y la sociedad en términos de un ejercicio ciudadano lo más responsable posible, pero además, sobre todo, sabiendo que este trabajo de combatir la epidemia es un trabajo que tenemos que hacer todos de manera conjunta. El Gobierno hace el mejor esfuerzo por tener las medidas que no solo controlen el avance de la pandemia, sino que también contribuyan a las economías familiares que se han visto tan golpeadas en el último tiempo, como lo ha mencionado la Premier. En ese sentido, lo que corresponde ahora es tratar de estandarizar y normalizar un conjunto de medidas que nos van a acompañar seguramente por un muy buen tiempo, y aun cuando ahora no hay cambio de situaciones de riesgo en las provincias del país, sí queremos volver a mencionarles la racionalidad detrás de esta nueva manera en la que vamos a trabajar las medidas para mayor facilidad de la población de otro lado. En general, las medidas están organizadas en el primer cambio, es en la promoción del uso de espacios libres. Y es por eso que no hay mayores restricciones de aforo cuando se trata de estos usos, sobre todo en restaurantes y afines que tienen que ver con el uso de espacios abiertos.
Lo segundo es mantener una estandarización en los aforos en lugares cerrados. Luego vamos a detallar cada uno de ellos, para que incluso en nivel extremo se tenga un aforo mínimo que permita no dejar sin trabajo a muchas familias del país. Los toques de queda, como lo mencionó la Premier, se mantienen sobre todo porque esto genera menor movilidad entre visitas de familias y amigos, que como sabemos está siendo un foco de mayor contagio en la pandemia, y las restricciones de los fines de semana que van a permitir dar un descanso a esta movilidad que a veces tenemos que necesariamente hacer por temas de trabajo. Ese paquete de medidas viene acompañado con las recomendaciones permanentes que debemos hacer de cuidado personal, uso de mascarilla, de doble mascarilla, si fuese necesario en los momentos en los que hay alta circulación de movilidad, el uso de protectores faciales para espacios cerrados, pero sobre todo un llamado de atención, el uso del protector facial solamente sirve si es que además, por supuesto, tenemos la mascarilla. Solamente el protector facial sin mascarilla no es recomendable y no estamos pidiendo por favor que no lo hagan. Usar el protector facial sin la mascarilla no hace que cumpla con las protecciones que él tiene. Junto con ello, la distancia física y el lavado constante de manos y el uso de alcohol siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Todos nos estamos acostumbrando a efectivamente hacer lavado de manos permanente. Todo esto tiene que ver también con los esfuerzos que hacemos para que el Ministerio de Salud y en toda la red de asistencial de salud se pueda continuar con los esfuerzos para no someter a tanto estrés al sistema de salud. Recordemos que cuando nos referimos a un nivel extremo, lo que estamos diciendo es que hay muy poca probabilidad que podamos ser atendidos porque la situación de, por ejemplo, ocupación de camas UCI está siendo muy alta, la insuficiencia de oxígeno también. A pesar de ello, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Ministerio de Salud y toda la red asistencial pueda alcanzar los niveles que se necesitan para prevenir algunas situaciones de mayor riesgo, y es por eso que se incrementan gradualmente camas UCI, se incrementan gradualmente camas de alto flujo, dotaciones de oxígeno. Ustedes habrán visto que hemos aumentado solo para el MINSA de poco más de 65 plantas a 175 plantas en este periodo. Sabemos que todavía hay una brecha, pero seguimos trabajando en ello. Y esto último que mencionaba la Premier sobre la dotación de mascarillas habiendo sido consideradas como bien público. Dicho esto, queremos además decirles que las medidas que tienen asociadas con el uso de espacios públicos han venido acompañadas con un conjunto de guías e instrumentos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya ha publicado, que tienen que ver con guías sobre uso de espacios públicos, también, por supuesto, con este acondicionamiento que se requiere para poder hacer un uso seguro de estos espacios públicos, una guía para uso temporal de espacios alrededor de restaurantes y afines, es decir, para poder usar las veredas en el caso de restaurantes y afines, y una guía de implementación para actividades más activas, deportivas, para actividades que tienen que ver con la recreación en espacios libres, que aun cuando son los recomendados, porque ya está claro que el tema de aerosol es el medio de transportación del virus, lo que debemos hacer es también tener un conjunto de cuidados. Ustedes están teniendo en la pantalla, y por supuesto van a recibir todos la información permanente, que las medidas ahora han estado agrupadas en actividades en espacios cerrados, en donde los aforos van entre 20 y 40% en el caso de los niveles extremos, actividades de espacios abiertos y algunas prohibiciones específicas a las que me voy a referir ahora. Las actividades en espacios cerrados, en el caso extremo, la modificación que se tiene es que actividades de clubes, asociaciones deportivas en espacios cerrados tienen un aforo del 30% y templos y lugares de culto al 20%,
casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas también al 20%. Los demás aforos del nivel muy alto se mantienen. Los deliveries de farmacias y boticas son 24 horas y de restaurantes y afines siguen siendo de 4 a 11 de la mañana y se permite el recojo en tienda. Para los espacios abiertos, junto con estas guías, recordamos que es el mejor lugar para poder estar antes de preferir los espacios cerrados. Artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacio abierto, actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos, restaurantes y afines al aire libre no tienen restricción de aforo, pero tienen todos que respetar los protocolos. La prohibición de reuniones en espacios abiertos y cerrados sigue vigente. Se prohíben también los eventos masivos como carnavales, fiestas costumbristas, conciertos. Los toques de queda para el nivel extremo se siguen manteniendo de 9 a 4 de la mañana y los domingos continuamos con la inmovilización social obligatoria estricta. Esta información, que es la que ustedes están viendo, lo que hace es finalmente ir teniendo esta estabilidad en las medidas que nos permitan tener esta convivencia a la que hacía referencia la Premier y que tenemos que poco a poco terminar de acostumbrarnos a ellas y vivir de forma responsable y segura mientras avancemos en el proceso de vacunación, que como también lo mencionó la Premier, termina siendo la herramienta más importante para combatir la epidemia. Muchas gracias. Sí, solamente para complementar, también hemos visto que resulta importante que el día domingo 9 de mayo, que conmemoramos el Día de la Madre, sea un día de inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional. Esto precisamente con el objetivo de proteger a nuestras madres. Vamos a tener seguramente muchas ganas de abrazarla ese día, pero hagámoslo con un abrazo creativo, con un abrazo virtual, con una llamada de teléfono. Queremos evitar los contagios y todavía estamos en gran parte de nuestro país en un riesgo muy alto, en un riesgo extremo. Así que el domingo 9 de mayo será un día de inmovilización social obligatoria estricta a nivel nacional. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos pase a las preguntas de la prensa. Empezamos con Julia Guerrero de TV Perú. Vamos entonces a darle un repaso a lo anunciado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y también por el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Lo que han anunciado es, en principio, una guía para el uso de espacios públicos. Eso es muy interesante porque hasta el momento siempre se había aplicado distintos aforos para espacios cerrados, que es donde finalmente uno termina contagiándose por la cantidad de personas, por los aerosoles justamente, y eso promovía, por supuesto, el contagio. Ahora vamos a poder hacer uso de espacios abiertos. No han detallado exactamente cuáles son, pero podríamos pensar que también podría ser incluso la playa, ¿no es cierto? Los parques, los espacios abiertos, los zoológicos, han señalado también los ministros. Lo que va a continuar son los toques de queda, por ejemplo, para evitar así las reuniones familiares, las reuniones amicales, que es donde también se ha comprobado que se producen los contagios por la COVID-19. Interesante también porque se ha anunciado prácticamente la apertura de los tragamonedas. Recuerden que los trabajadores de estos centros hicieron varias protestas, incluso bloquearon la vía expresa para poder pedir que se reactiven económicamente. Va entonces el aforo al 20% de tragamonedas y de templos para que los fieles puedan reunirse y continuar con sus actividades. Y lo más importante, el día 9 de mayo, por favor, el día 9 de mayo, domingo 9 de mayo, que es el Día de la Madre, va a haber inmovilización total, obligatoria a nivel nacional. Por supuesto, vamos a tener más detalles a lo largo de 90 Mediodía. Vamos ahora con